Vámonos a Mateo. Mateo capítulo 13. Estamos ya, a Dios gracias, más de un año predicando Mateo y ya vamos en el capítulo 13. No llevamos prisa. En el capítulo 13 vamos a ver hoy del versículo 31 al versículo 34. ¿Sí? Vamos a ver estos versículos, mi hermano, para que sigamos la consecutividad de Mateo. Si tú observaste detenidamente, hace 8 días que predicamos el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, y anteriormente la parábola del sembrador, ¿ok? Y en el trigo y la cizaña también predicamos la explicación, ¿recuerdan? Y en medio de la parábola del trigo y la cizaña y la explicación de esa misma parábola están estas dos. O sea que Jesús tomó la primera, la segunda, y esta es la tercera y cuarta parábola, pero ahorita ustedes se van a enterar por qué está en medio de la explicación del trigo y la cizaña, ¿de acuerdo? Entonces por eso vamos a tomar esos versículos ahorita, del 31, les dije al 34, ¿verdad? No es hasta el 35, ¿ok? Muy bien, vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, en esta preciosa ya tarde, en donde tú has reunido a tu pueblo, Padre, en tu gran misericordia, a tus hijos que estamos aquí reunidos, para rendirte culto y alabanza, para darte las gracias por la salvación, para festejar tu victoria en la cruz, Señor, y para predicar tu palabra para la edificación de todos los santos. De esa manera, Señor, yo te ruego que tengas misericordia tanto del que escucha como del que predica, para que de esta manera juntos hoy salgamos alimentados, Señor, con la palabra que tú vas a revelarnos el día de hoy y que verdaderamente, Señor, la pongamos en práctica. Muchas gracias, Padre. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra para irla citando. Dice aquí, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y andan en sus ramas. 33 versículo. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. ¿Ok? Si ustedes observan, hermanos, cuando se hablan de estas parábolas, al final viene la explicación del trigo y la cizaña. Ellos no pidieron explicación, los discípulos, de estas dos, porque se supone que en ese momento trataron de entender de qué Jesús hablaba. Pero hoy en la actualidad, estas dos porciones de estas dos parábolas han traído una controversia dentro del mundo cristiano, dentro de la gente que son los comentaristas, eruditos y todos aquellos exégetas que se dedican a saber exactamente qué fue lo que dijo Jesús a través de esto. Y ante estas porciones nosotros vamos a tratar de explicar el día de hoy ambas posturas, pero les voy a dejar claro
la que le hace más justicia a los textos de estas dos parábolas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos dicen que Jesús está hablando acerca, los primeros dicen, de la expansión del reino. ¿Ok? Ustedes saben que el grano de mostaza pues es un grano muy pequeñito. Y la levadura fermenta, leuda y hace crecer. Y esa es la postura que nosotros tenemos, que Jesús está hablando para la expansión del reino. Y algunos otros dicen que no, que está hablando precisamente de la expansión, de la podredumbre que ha habitado en la iglesia durante muchos siglos. Y no nada más dentro de la misma iglesia de Cristo, sino de sectas, falsas religiones y toda esta situación que también es una verdad. En la actualidad, la iglesia cristiana, o sea, está muy devaluada precisamente por los falsos maestros. Entonces, pero vamos a ver precisamente por qué estamos de acuerdo con la primera postura. Esa primera postura nos habla, mis hermanos, acerca de que tenemos que estudiar bien la Escritura a través de aquella herramienta que tenemos, que se llama, ¿quién recuerda? Hermenéutica. Cuando nosotros vamos hacia la hermenéutica, esta herramienta nos ayuda a discernir qué dice el texto. Y entonces aplicamos la famosa exégesis, exactamente, en donde no vamos a torcer ninguna parte de la Biblia para que yo diga lo que quiera, ¿no? Lo que a mí me convenga, o lo que yo, les decía yo, me haya revelado el Señor anoche. No, porque ese método se llama exégesis. La otra es exégesis. Y el método para que yo tuerza la palabra de Dios y haga lo que yo quiero que ustedes a mi conveniencia entiendan, se llama exégesis. Muy diferentes, pero también muy parecida la pronunciación. Entonces, de esa manera, hermanos, es como abordamos estas dos parábolas. Pero ustedes saben que vamos a entrar en el preámbulo, que es la explicación previa del texto referido. No fue muy alentador, según lo que están escuchando ustedes de estas dos parábolas, para sus hijos, o sea, los discípulos que están en ese momento, no fue muy alentador, como lo puede ser inclusive para ti que estás escuchando continuamente esta serie, cuando Jesús se refiere, ¿sí?, cómo va a venir la situación de en ese momento, que es la iglesia primitiva, la iniciación de la era cristiana. O sea, no se ve muy alentadora al escuchar las explicaciones de las dos parábolas anteriores. El destino que nos espera con tanto en contra. ¿Están de acuerdo? Que estas dos parábolas anteriores nos hablaron de muchos obstáculos, ¿sí?, de muchas penurias, de muchos sufrimientos, de muchas persecuciones. Y dice Jesús, yo tengo que ser claro en esto con ustedes, mis hijos. Porque el día de mañana van a venir falsos maestros que les van a hablar de pura prosperidad, de salud, ¿sí?, de bendiciones, de que todo va a estar bien, que el cristiano tiene que ser de esa manera, y tuercen un versículo, porque Dios se hizo pobre para que tú fueras rico, y lo tuercen completamente. De eso está hablando el Señor. Vamos a tener muchas cosas en contra, humanos persiguiéndonos con la ayuda e influencia de su padre. ¿Quién es? El diablo. Así lo mencionó Jesús. ¿Se acuerdan que hace ocho días les decía yo jocosamente que un predicador contemporáneo dice que en este mundo o tu padre es Dios o tu padre es el diablo, pero nadie anda huérfano? Dice, nadie está huérfano en este mundo. Entonces, ante esa situación, el padre, por la influencia de su padre, el diablo, un mundo lleno de tentación. ¿Estamos de acuerdo? Esta semana fuimos tentados. Esta semana tuvimos luchas, batallas, situaciones. Un mundo lleno de riqueza material como lo prioritario. Dios no está peleado con que tú tengas tu dinerito, ¿sí? No está peleado con eso. Está peleado con la situación, no peleado, sino más bien enfatiza que debes darle prioridad a lo eterno, no a lo temporal, ¿ok? Y un versículo muy mencionado,
un versículo muy extenso para toda la comunidad cristiana es, ¿cuál? Busca primero el reino de Dios y lo demás se te va a añadir conforme a tu crecimiento, conforme a lo que Dios vea en tu corazón, que ya puedes manejar, que ya puedes, ¿no? Si no estás apto para manejar una tarjeta de crédito, pues no va a ser así, hermano, porque te vas a endeudar, vas a perder muchas cosas y en fin, va a venir la ley sobre de ti. Entonces, va a haber riqueza material e ideas opuestas totalmente a Dios, filosofías y situaciones que van a salir totalmente opuestas a Dios. Y nosotros seremos una pequeña porción, una pequeña manada, dice la palabra de Dios. Vayan a Lucas, vayan a Lucas 12 para que ustedes a través de la palabra corroboremos lo que dice la palabra. Lucas 12, ¿ok? En el versículo 32. Lucas 12, 32. ¿Ya estás ahí? No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido darte ¿qué? Pero si te das cuenta que habla de una pequeña manada, de un rebaño que no es muy extenso, que no hay multitud, ¿sí? Ok, entonces ante esa situación, el Señor dice que vamos a hacer un pequeño remanente hasta que Él regrese. Ese pequeño remanente somos sus hijos, y ese pequeño remanente va a enfrentar todo lo que con parábolas el Señor nos dice que vamos a tener en contra. Pero que no te desanimes, dijo Jesús, ¿no? En el mundo vas a sufrir muchas aflicciones, muchos dolores, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Para comprender esta situación tenemos que entrar en la verdadera cristiandad, en donde nuestro capitán en jefe, el Señor Jesucristo, o sea, todo, desde que nació hasta que murió, fue prestado. No tenía una almohada donde recostar su cabeza. Ahora resulta contradictorio que sus hijos, o sea, estén en la cima predicando cosas que no son. Entonces, ante esa circunstancia, nos está advirtiendo. Los discípulos igual lo comprendieron, dijeron, vaya tarea, ¿no? Vamos a tener que enfrentar muchas cosas. Entonces el Señor Jesucristo utiliza dos parábolas en donde da énfasis a cosas muy pequeñas, muy pequeñas. Ustedes conocen el grano de mostaza, ¿no? Mis hermanas, mis hermanos, conocen el grano de mostaza. Cosas muy pequeñas para dejarnos ver los resultados tan grandes que tiene la iglesia de Cristo, que es una porción pequeña de gente, que tenemos que vernos como débiles, insignificantes, capaces nada más por el Espíritu de Dios de trastornar al mundo. Yo no puedo tomar que diga yo estoy en Cristo y soy victorioso y sentirme egocéntrico y fuerte. No, mi condición es esa, hermano, es ser débil e insignificante, pero con el poder del Espíritu Santo seremos capaces de trastornar al mundo. Vean lo que dice Hechos 17:6. Hechos 17:6. Y cito. ¿Ya están ahí, hermanos? Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Entonces, eso es alentador, con mucha esperanza para mí. Porque a pesar de que soy débil e insignificante, en manos de un Dios todopoderoso, Él puede utilizarte, hermano, para sus propósitos, para expandir el reino,
para llegar a los corazones que se encuentran aún en la oscuridad, para sacarlos de la oscuridad a la luz a través del poder de Cristo. No de tu elocuencia, no de tus estudios, no de tu personalidad, no de tu gran ego, sino a través de el Señor Jesucristo. Dice aquí, de nuevo, ¿sí? Fueron de nuevo la comparación de los sembradíos. Aquí vamos a entrar en materia. De nuevo el Señor Jesucristo va a hablar de los sembradíos con el reino de los cielos. Y una pequeña semilla de mostaza y los resultados del crecimiento en una planta frondosamente desarrollada. ¿Ustedes han visto ya desarrollada el grano de mostaza? ¿No? ¿Nunca lo han visto? Dense la oportunidad en internet. En Palestina crecen como unos arbustos, como unos arbolitos, no como el bonsái que tenemos aquí, pero sí un arbusto grande, ¿sí? Muy frondoso y muy bonito, o sea, de una pequeña semillita de mostaza. Entonces, por eso dice que el Señor ya está haciendo la comparación aquí, cuando estamos en el versículo, ya sabes que siempre tienes que tener ahí tu separador, hermano, en Mateo 13, porque vamos a estar regresando ahí constantemente. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. En los campos de Palestina, o sea, crece mucho más grandes que aquí, que son hortalizas más pequeñas. Entonces, por eso hace énfasis en esto, ¿no? Dice, la semilla de mostaza hace la comparación con el sembradíos, con el reino de los cielos. Los resultados son el crecimiento de una planta frondosamente desarrollada. En otras palabras, el Evangelio, a pesar de lo que tú escuchaste hace ratito, que va a tener dificultades, obstáculos, tropiezos y persecución, se va a abrir paso. Se va a abrir paso. Juan, en el Evangelio, el Señor a través de Juan nos lo clarifica muy bien en Juan 1.5. Vamos a Juan 1.5. En Juan capítulo 1, versículo 5. ¿Estás ahí, mi hermano? Amén. Ok. Y cito, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. En otras dice, no lo pueden detener. La luz brilla y las tinieblas no la pueden detener. ¿Por qué? ¿Tú te has preguntado, hermano? Porque ese es el propósito de Dios. De que una vez que este mundo caído va a haber maldad y nacemos, ¿cómo nacemos? En condenación. O sea, todo mundo nacemos en condenación. Perdimos el derecho de ser hijos de Dios en el huerto del Edén y nacimos todos como cizaña. Entonces, pero el misericordioso de nuestro Señor manda desde aquel entonces en Génesis 3:15 la promesa de un Salvador. Y entonces dice, la luz va a avanzar y las tinieblas tan poderosas que existen en una gran mayoría no la van a detener. No van a detener esa luz. A pesar de lo que les está advirtiendo Jesús. El Señor Jesucristo, de verdad, por eso es el camino, la verdad y la vida. Y por eso la verdad nos hará libres, porque no nos engaña. Nos está diciendo claramente la serie de situaciones que como hijo de Dios vamos a pasar, pero que no nos preocupemos. Llegaremos al final con Él. Porque por ahí también yo veía en la semana una frase muy bonita que decía, el único infierno que pasarán los cristianos será aquí en la tierra, y el único paraíso que pasarán los inconversos será también aquí en la tierra. Entonces eso nos da una esperanza tremenda cuando vemos la persecución, las penurias, la enfermedad. Anoche otra vez, o sea, nuestra alma se hacía cachitos, porque la señora que nos ha ayudado aquí casi 2 años con la limpieza, tanto del templo como de la casa,
pues le dio el COVID. Y no ha querido venir a Cristo, ¿no? Se le ha predicado, ha estado hacia 2 rayitas de asistir, pero no. Y ayer cayó en una situación fuerte con 65 de oxigenación en sus pulmones, y María Esther le dijo, córranle al hospital, y la llevaron al hospital Juárez. Cuando llegó allá, ya llegó con 50 de oxigenación, y dijeron los médicos, tubo. Ya cuando te dicen tubo, ¿qué sientes? La familia desesperada. Hermanos, fíjate que cuando tú convives con alguien, llegas a apreciarlo, llegas a quererlo. De por sí el Señor Jesucristo pone en nuestro corazón esa compasión que se siente por aquellos que se van a ir al infierno, que tenemos que predicar y que tenemos que orar y que tenemos que a tiempo y a destiempo. Ahora, cuando alguien que tienes tan cerca, o sea, realmente sentimos como si fuera de la propia familia, ¿no? Aún no siendo de la familia de Cristo. Pero pues estuvimos orando, ¿no? La verdad, a veces te tienes que trasnochar orando, ¿eh? Cuando venga esa situación, mi hermano, porque el reino de los cielos se expande, pero la comunión que hicieron hace rato es porque el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Abrió el camino, y ahora puedes pasar al trono de la gracia sin miedo. Pero tienes que bajar de ese trono de la gracia diferente. Tienes que bajar fortalecido. Y nosotros no le damos órdenes a Dios, ni declaramos, hermano. Imagínense yo declarando sanidad para la señora, y yo decreto. No, eso es una tontería, y eso es un absurdo, que yo no sé de dónde sacan tanta tontería de decretar sanidad en el nombre de Jesús. Es si el Señor quiere, si es su voluntad. Ten misericordia, pero a veces te tienes que trasnochar, tienes que estar ahí de rodillas o sentado, según sea tu condición física, para estarle pidiendo a Dios que te deje conocer su voluntad, y que si es su voluntad y puede sanar a esta mujer, y si le puede dar una oportunidad para que tenga una relación con Él, ¿sí? Y a veces terminas exhausto, ¿no? Pero las noticias en la mañana fueron alentadoras. No la entubaron. Le pusieron oxígeno y la subieron a piso. Está grave, pero está estable. Pero ahorita por lo pronto no hay tubo. Y eso, pues la verdad, me dio gozo en el corazón. Le di gracias al Señor. Yo no sé muy bien lo que Él tenga destinado para ella. Yo sé que Él tiene sus elegidos. Él tiene ya destinado todo, Él tiene el control de todo. Pero yo le pedía que le diera una oportunidad. Yo se los posteé en el grupo, y creo que también ustedes oraron por ella, como por el hermano de Lenita, ¿no? Que a Dios gracias también se salvó de la cirugía. Son situaciones que tenemos que enfrentar en dolor, en persecución, en aflicción, por causa de Cristo o por causa del mundo caído, hermano. Esto que está sucediendo es por causa del mundo caído. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando predicamos en el aniversario lo de Romanos? ¿Cómo gime la creación? Miren cómo me dejó el dedo cómo gimió la creación, y me mordió mi perro porque se agarraron, y le meto el dedo y gime la creación por liberación. Entonces, hermano, el evangelio no se va a detener, dice el Señor, avanzará, y vendrán muchas dificultades, como se los dijo en las parábolas, y mucha semilla va a caer y no va a fructificar, no importa, pero hay un pequeño remanente en donde sí va a fructificar esa semilla, en donde mis hermanos van a ser esa gente que realmente haga la voluntad de Dios, que verdaderamente se levante y se acueste haciendo y sometiéndose al señorío de Cristo, sin exageraciones, sin fanatismos, de una manera con los pies bien puestos en la tierra, ¿sí?
observando todo lo que existe en el mundo. Porque fíjense lo que dice 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. ¿Ya estás ahí, hermano? 2 Corintios 4:6. Y cito: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. O sea, ¿tú escuchaste lo mismo que yo escuché aquí? En la versión que tengas. ¿Escuchaste eso? Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, ¿en dónde estábamos viviendo antes nosotros, hermano? En la oscuridad, en la idolatría. ¿En dónde vivíamos? En el pecado, en el adulterio, en la masturbación, en la fornicación, en la codicia, en el miedo, ¿no? Un miedo que nos paralizaba, y de esa tiniebla Él hace resplandecer su luz. Cuando te llama, tú no lo buscaste, tú no fuiste a buscarlo, Él te llamó. Y entonces resplandeció la luz. Es el que ha resplandecido. Cuando el Señor se refiere a corazones, se refiere al espíritu que tenemos, al alma, al interior, a eso se refiere. Ahí llegó a habitar el Espíritu Santo, y entonces empezaste a pensar de otra manera. Empezaste a luchar con el pecado, empezaste a aborrecerlo. Así empieza a resplandecer en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, del verdadero conocimiento del Hijo de Dios. No se trata de nada más agarrar la Biblia cada 8 días, sino se trata de sentarte y no también hacer un devocional como si fuera una sopa Maruchan. Ya cumplí, tan tan. No, de sentarte verdaderamente y decir: ¿qué dice aquí, Señor? ¿Y qué te he dicho? Que para eso, ¿qué necesitas? Primero el Espíritu de Dios, y después rodearte de comentarios bíblicos, de eruditos que Dios ha levantado a través de los tiempos, de sana doctrina. No vayas a ir con Dante Gebel, no vayas a ir con Benny Hinn, no vayas a ir con Maldonado. No, cuando veas esos comentarios, ni los toques. No vayas a ir con los que son de la prosperidad, como Rick Warren, que te digan: aquí está. No, porque en muchas iglesias llegan y lo primero que te meten es el libro de Rick Warren. ¿Cómo se llama? Una vida con propósito. Pura tontería, pura metafísica. No. O sea, por eso acércate a los servidores de esta iglesia y pregúntale. Ahí ya vamos a armar. ¿Por dónde está el Pepe? Ya siempre se me esconde. Ya está. Vamos a armar el pequeño la librería ahí, no para vender, porque no, esto no es para negocio. Ayer nosotros le compramos a una hermana de una editorial que nos vende Biblias y todo esto. Hasta el precio me da un 10% de descuento, así, ¿no? Las tablitas de corrección, ahí están, miren ya. Todavía te da con la tablita, mijo. No, parece que voy a tener un garrote de esos. Entonces, mis hermanos, aquí no es negocio, no es una librería para vender y te clavo el 10 o el 15% más para adquirir más. No, Dios es vasto con nosotros. Aquí vamos, si quieres una Biblia, como ahorita una hermana me encargó una Biblia de estudio, gloria a Dios, para que ella se vaya documentando más y vaya, lo que dice aquí, en el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros volteamos a Cristo a ver su cara, este es su carácter, este es su corazón, este es su alma, aquí está Cristo en los 66 libros. Entonces, obviamente, mis hermanos, que ese grano de mostaza va a empezar a germinar, va a empezar a crecer. Dice, ya lo vi, por eso nosotros ponemos el video de lo que se va a tratar la predicación. Aquí no es al azar. Ay, es que, ¿viste que la canción? ¿Oyeron las canciones?
¿Sí vieron el contenido que es bíblico? No somos emocionales, no somos gente que está trabajando tenemos emociones, pero la emoción, como es parte del espíritu, ¿qué ha hecho Dios con ella? La ha regenerado, la ha restablecido. O sea, en la paz y en la tranquilidad del espíritu. No en tonterías de saltos, brincos y sombrerazos, de caídas para atrás y de toda esa serie de cosas que no son del evangelio. Entonces dice aquí que de las semillas es la más pequeña de la Biblia. Y les decía yo del video, porque el video precisamente se prepara para que Dios vaya preparando tu corazón para recibir esta palabra. Y igual las canciones van asemejadas a la situación de lo que se va a predicar. ¿Sí? Nada es de que, todo fue coincidencia y Dios se manifestó. No, Dios se manifiesta aquí, a través del conocimiento y a través de la práctica. Entonces, ante esa situación, dice que la mostaza, por su tamaño pequeño, puede resultar insignificante a los entendimientos mundanos, inclusive sin valor. O sea, para ellos así es. Ese pequeño grano de mostaza resulta insignificante para muchos. Hoy inclusive tú le vas a tomar aprecio a muchas de las cosas que el Señor está hablando. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas de qué habló, en el cual nosotros, qué se hace con el trigo? El pan, ¿no? Se convierte en pan. Bueno, yo sé que tú lo aprecias mucho, hermano. Y yo también. Pero darle gracias por la comida que de ahí surge, ¿no? Y darle gracias por la comida que Dios nos da a través de su evangelio. Entonces, dice aquí, así el evangelio no necesita, hermano, de grandes filosofías. No. ¿Quién inventó la filosofía? ¿Quién se acuerda? Los griegos. ¿Y se acuerdan que dijo el Señor? Los griegos quieren sabiduría, los judíos quieren milagros, pero nosotros predicamos a Cristo el crucificado. A Cristo el crucificado. ¿Qué es eso? El evangelio, hermano. Ok, entonces no necesita de filosofías o explicaciones intrincadas. Una explicación intrincada intrincado quiere decir complicado, enredado, confuso. No necesitamos eso, hermano. Necesitamos que sean claros. O sea, ni de hombres de gran oratoria. O sea, yo sé que hay hombres que tienen una oratoria. Yo he visto en la internet grandes oradores motivacionales disfrazados de pastores y predicadores, pero que están motivando, o sea, esa parte temporal de tu vida. Y claro, como estamos ahí, de eso es de lo que adolecemos, pues engrandece mi espíritu. ¡Ay! O sea, se me va a multiplicar al 100 por 1 si pasas a hacer aquí un pacto. Pues no. Entonces dice aquí, ni de hombres de gran oratoria, y puede ser difundida. Fíjate bien, hermano, porque en esto va nuestra esperanza. A veces no le damos el valor nosotros de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nos creemos a veces insignificantes, tontos, sin captar, sin poder dar un paso adelante, cuando dice, puede ser difundida por gente sin mucha letra. No necesitas tener grandes estudios. Y sin gran riqueza material, se expande de gran manera. ¿Por qué? ¿Por qué la mostaza se expande? ¿Ya te preguntaste? Porque limpia la mente el evangelio. Ese es uno de los pecados en donde más batalla tenemos, ¿cierto o no? En la mente. ¿Cómo nos hacemos, les digo yo a los anexados, chorizo con huevo aquí en la cabeza? ¿Cómo empezamos a anhelar lo que no es? ¿Cómo empezamos nuestra mente viaja en situaciones de pecado, acariciamos el pasado, o sea, acariciamos el futuro con un pecado, al fin que nomás es mental? No. El evangelio limpia la mente, hermano, por eso tiene a tender a expandirse. Aquí todos tenemos pecado residual y no vamos a ser perfectos hasta que no entremos en gloria. Esa es una realidad. Todos vamos a tener nuestras luchas diarias. Todos vamos a batallar con un pecado más que con otro.
Pero la esperanza es que el Evangelio, al extenderse, limpia la mente, se goza el corazón, mueve la voluntad humana a someterse a ¿quién? A Cristo. ¿No decimos nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo. Pues es que te tienes que someter a ese señorío. Dice que es justa y piadosa. Vean lo que dice Tito 2:12. Ahí en su Biblia. Tito. Y sí está, Tito 2:12. Ahí está. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo. Sí, porque no nos vamos a vivir como los menonitas, ni como los Hamish, ¿sí? Hacer nuestra comunidad por allá apartados y cosas de estas. No, dice Tito 2:12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo. ¿Cómo? Sobria, justa y piadosamente. ¿Sí se entiende? O sea, no podemos evadir el bulto, hermano. Tenemos que estar en este mundo, tienes que estar en tu trabajo, en tu escuela, tienes que estar donde te desarrolles, o sea, viviendo de esta manera, sobria. Y no porque seas borracho, sino para que seas ecuánime en tus emociones. Justa, para que empieces realmente ahora a hacer las obras, porque eres salvo. Y des testimonio de que eres una persona justa y piadosamente, en donde la piedad se extiende como nosotros la entendemos. ¿Cómo? ¿Te acuerdan que está el misterio de la piedad? En donde en esos 2-3 versículos está explicado todo el Evangelio. La obra de Cristo, exactamente. Ahí está vivir piadosamente. No es entra dentro de la situación de ser desprendido de lo material con las personas que no tienen, hasta con un animalito, con el perrito, entra también, pero que realmente lleves el Evangelio a las personas para que vivas de una manera piadosa. Ok, esta semilla crece tanto en Palestina, ¿sí? Y se convierte en un árbol pequeño. Y ya lo oyeron ustedes en la prédica, ¿no? Cuando Jesús dijo la semilla más pequeña, no es que se refiriera a la más pequeña, hay más pequeñas semillas, sino que en Palestina, en ese tiempo, era la más pequeña, ¿sí? A eso se refería. Ok, no es la cantidad de miembros en una congregación, hermano. No es la cantidad de miembros lo que está diciendo aquí el Señor, ni la cantidad mayoritaria de congregaciones en el mundo. ¿Sí se entiende eso? No está hablando que si tenemos aquí 2,000, si tenemos 10, ay, qué poquitos. No, que no te fijes en eso. Porque mucha gente llega a las iglesias y si ve a una iglesia estructurada, bonita, con asientos, dice, aquí es el lugar. Pero entras a una rural donde está así con tablas y dices, no, aquí se me hace que aquí no está Dios. No se trata de eso, por eso les digo, no es la cantidad de miembros en una congregación, ni la cantidad mayoritaria de congregaciones en el mundo, sino el carácter del Señor Jesucristo, sino el carácter de Cristo en la iglesia, en la pequeña manada por todo el mundo. ¿Sí se entiende eso? Es el carácter, hermano, que tú vas adquiriendo. La cizaña y el trigo, te lo aclaro perfectamente. No nada más es en la iglesia, es en el mundo. Pero la iglesia, o sea, las congregaciones cristianas, también ahí se encuentra trigo y cizaña, ¿sí? Entonces, no se trata de eso. Las aves del cielo aquí no representan a Satanás, por lo que decía la parábola del sembrador. Vienen las aves y les dijo el Señor, representa a Satanás llevándose lo que Dios puso en tu corazón. No, aquí no. Aquí las aves del cielo no representan a Satanás en falsas congregaciones, sectas y religiones falsas que hacen nidos de impíos, porque eso también es verdad, te lo decía. ¿Estamos de acuerdo?
que hay sectas, religiones falsas, y ahí hacen el nido los impíos, los falsos creyentes, sino cristianos viviendo en rectitud. Es a lo que se refiere aquí, cuando habla de que llegan las aves y hacen nido. Un nido es un lugar donde se puede habitar el pajarito, donde se puede resguardar, donde viven bien. Entonces, sino cristianos viviendo en rectitud, sometidos a la palabra de Dios, sometidos a la Biblia. Los nidos son el abrigo de Cristo para todos aquellos que viven alrededor de estos, sometidos al Dios y Señor del universo. Tú, hermano, vas a traer bendición a los que viven a tu alrededor. De verdad. A veces una familia es rebelde, pero viene la esposa y esa sola mujer lleva bendición a su casa. De verdad. Entonces dicen, reciben beneficios todos aquellos que son influenciados por la palabra y las normas cristianas en todas las naciones. No necesitas ser un gran artista o una persona encumbrada. Con que la norma de Cristo, de la Biblia, llegue, ¿cómo se levantó Estados Unidos? Con monación, con la Biblia. Y brillaron durante mucho tiempo. Ahorita están en decadencia, desgraciadamente. En el Congreso había una mayoría de gente evangélica cristiana. Y llevaron a cabo y se levantó como la nación que inclusive está dictaminada ahorita como la más grande y poderosa del mundo. Porque estaba la palabra de Dios. Al quitar la palabra, viene la decadencia. En todos los sectores de la sociedad, cuando se influencia con el cristianismo, empieza a ver verdaderamente, ¿no? Ya no hay tanto robo, no hay tanta mentira. Imagínate en tu casa, hermano, en tu interior, con tu familia, que tienes que hablar la verdad, que tienes que manejar las cosas de Cristo, que se tiene que expandir el evangelio a las personas de la comunidad. A mí llegan y me invitan muchas veces a que yo forme parte de algunas situaciones que van a hacer aquí en la comunidad y yo me he negado. ¿Cómo se manejan los inconversos? Con conveniencias, hermano. Si el pastor les queda mal, imagínense. Porque ellos ven la vida de otra manera. Entonces, yo prefiero mantener las puertas de la iglesia abiertas con gente que realmente esté dando ejemplo con su testimonio y que entren y sean bien recibidos. Me invitaban a hacer una labor y esa labor al que me invitaban a hacer en esta semana la vamos a hacer el martes unos hermanos. Y si sobra pinturita, se las vamos a ir a obsequiar para que sigan haciendo su labor. Por eso, hermanos, tenemos que ser influencia para aquellos que aún se encuentran en tinieblas. En el verso 33, mi hermano, de Mateo, ¿ya estás ahí? Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. ¿Ok? Muy bien. Las mujeres de aquel entonces, yo quiero pensar que también las de hoy, eran responsables y disciplinadas para llevar su hogar. Eran las mujeres de Proverbios, ¿no? ¿Proverbio qué? Se la saben. Proverbios 31, ¿no? Eran disciplinadas para llevar bien su hogar. Tenían una porción de masa con levadura, o sea, ya leudada, lista para hornear. Imagínense la escena, mis hermanas, ¿no? Tienen ya su masa con levadura lista para hornear. Ya está leudada, ya está crecida. Ok, el secreto estaba para esta ama de casa, es que la porción ya fermentada tomaba otra porción, de esa que ya estaba fermentada, sacaba otra porción y la metía, la tomaba y la mezclaba con la siguiente masa que no estaba fermentada. ¿Qué hacía? Una especie la escondía en la otra masa para que esa masa se fermentara, hacerla crecer y así convertirla en pan. A eso se está refiriendo nuestro Señor. Cuando Él tira esta parábola, le dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante. ¿Qué es semejante? Igual, parecido, ¿sí? Entonces, por eso no tiene ninguna razón de ser que ellos metan la levadura como algo pecaminoso
o malsano para esta parábola, algunos exégetas. Entonces dice aquí, entonces, número 1, como la parte más pequeña de este reino aquí en la tierra puede motivar a crecer, porque el Espíritu Santo, quien al influir lo hace a través de la palabra. ¿Sí se entiende lo que se está mencionando? Así, de esa misma manera que esa mujer toma parte de la harina, la mete en la otra para que siga creciendo, así es la parte más pequeña de este reino. ¿Cuál es la parte más pequeña de este reino? Nosotros. La pequeña porción, el remanente, hermano. Este corazón que tú tienes transformado ahora en su hijo es la parte más pequeña del reino. Porque esta es la congregación, pero la iglesia eres tú. Entonces somos la parte más pequeña de este, ¿sí? Que pueden motivar, predicar, a crecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace la labor a través de la palabra sana de un fiel cristiano. Por eso cuando tú vas a predicar la palabra, si no llevas la verdad, no vas a impactar nada, no vas a enseñar nada, no va a haber nada, aunque los pongas a hacer la famosa oración para que reciban a Cristo. Ayer cuando nosotros fuimos a ver a la señora, o sea, en ningún momento estuvimos tentados a decirle, reciba a Cristo en su corazón, porque sabemos que esa no es la verdad. El hacer una oración no te lleva a Cristo. No está en la Biblia. Torcieron otro versículo. Y entonces ahora hay muchos falsos convertidos creyendo que son de Cristo y no lo son. Lo único que lo puedes conducir es al arrepentimiento. Y a eso sí le dijo la hermana que iba conmigo. ¿Quién sabe quién es? Iba conmigo y le dijo, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Y si es su voluntad, a lo mismo que al hombre que estaba en el madero junto a él, lo puede hacer. Pero no le digas y se despierte en el infierno, ¿no? No, por eso dice, tienes que ser fiel a Cristo para llevar esto y expandirlo en otro corazón, como la levadura. ¿Qué hace la levadura? Fermenta, ¿no? Número 2, el pan con levadura es el más rico y sabroso, ¿cierto? Apetecible para cualquiera. Dios ordenó la cena en la Pascua. Cuando Dios ordenó la cena de la Pascua, ¿qué dijo? Sin levadura. ¿Pero qué simbolizaba? ¿Qué simbolizaba? Pásame la varita. La separación del pueblo de Egipto, hermano. El pueblo de Egipto es un símbolo del pecado. Y nuestra liberación, Moisés es un símbolo de Cristo. Entonces es lo que simbolizaba. Por eso les dijo, nada de leudado. No quiero que se lleven nada de Egipto. Porque muchos han salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. ¿Ya se entendió? Muchos salieron de AA, pero AA siguen ellos. Así, o sea, no, hermano, o sea, dice, simboliza la separación del pueblo de Egipto, y así era nada más cada año, y el resto del año, o sea, eso era en la Pascua. En la Pascua no comían pan con levadura, recordando, agradeciendo lo que los había quitado de la esclavitud, ¿no? Pero el resto del año consumían pan leudado, rico y frondoso. Pero la levadura no tenía en el pueblo hebreo ninguna similitud en aquel tiempo con el mal. No, en aquel tiempo no. Tomar como corrupto o malo la levadura en este contexto en el que estamos hablando es delicado, ya que las palabras no tienen la misma connotación, hermano. Eso es algo que también tú tienes que ver muy claramente cuando vayas a la palabra. Dice una parte de la Biblia, el león de la tribu de Judá, ¿quién es? ¿No? Y en otra palabra, en otro versículo dice, anda un león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién se refiere? Entonces no podemos darle la misma connotación a la misma palabra.
Tenemos que ver el contexto para no salirnos de ahí. Por el contexto del reino de los cielos es semejante, que tiene similitud de características a la levadura. La levadura no es representación aquí del mal. Pero ojo, porque esto es importante que tú lo veas. Aunque algunos pasajes de la Biblia hablan de la levadura como representación del mal. Ok, fíjate, te voy a mencionar 3. La levadura de los fariseos. Le dijo Cristo a los apóstoles, no se metan con esa levadura. ¿Y qué dijeron los apóstoles? ¿Se acuerdan o no? ¿No han visto eso? Tú sí te acuerdas eso. Dijeron, ay, creo que está hablando de que no trajimos pan. Fue después del milagro de los 5,000, ¿recuerdan? Y entonces les dice el Señor, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, no hagan lo que hacen estos hipócritas, les estaba diciendo, porque su levadura, su pecado ha crecido tanto que han engañado a casi todo el pueblo. No hagan eso, les dijo, ¿no? Y ellos pensaban que les hablaba del pan material. Les dio ya con la varita de corrección después el Señor. Después hay otra porción en la Biblia que dice, un poco de levadura leuda la masa. Y también se está refiriendo a lo pecaminoso. ¿A qué se refiere? Al pecado que crece cuando deja instrucciones específicas el Señor de llevar una disciplina en la iglesia. Si alguien cae en pecado, se le dice llamada 2, llamada 3, y si no entendió, pues se le tiene que expulsar, porque esa poca de levadura, si nosotros permitimos que aquí haya amoríos entre los hermanitos, casados y solteros, y al rato todos andan igual. Como en otras asociaciones, como en otros métodos del mundo. En los trabajos, en cualquier lado hay amoríos, ¿sí o no? Por poner un ejemplo. Si aquí permitimos que haya negocio, permitimos que haya talentos, al rato todos van a querer al hermano va a querer vender sándwiches por allá, la otra hermana va a traer su Avon, su Jafra, perdón por el comercial. No, debemos decir tajantemente no. En el grupo de WhatsApp de la iglesia no se promociona ni se vende nada. A nivel personal sí, hermano. Si tú quieres ir a la casa de la hermana y vendes arabela, por cierto, no hay nadie que venda arabela aquí. Necesito un perfume. Me lo puede ofrecer a mí personalmente. Entonces, por eso la levadura está considerada. Limpiarse, la tercera es limpiarse de la levadura de la maldad, que también por ahí mencionó el Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, según el contexto, la levadura puede significar, fíjate bien, bueno, malo o neutro. Tenemos que ver la palabra para poderla aplicar. Entonces, esconder la levadura a fin de mejor impacto al mundo, no que no se vea. Esconderla no es que no se vea, no es que yo sea un cristiano anónimo que nadie conoce, ¿no? Digo, porque a veces son anónimos los cristianos. En su cuadra nadie sabe que es cristiano. Oye, si son de la secreta. No es que no se vea. Dice aquí, esconder esto no es que no se vea, sino que los cristianos deben estar en el mundo sin ser de él. Eso es a lo que se refiere. Entonces, como la levadura impregna la masa, los hijos de Dios somos de Cristo como fermento de salvación para el mundo, hermano. Es lo que te está diciendo el Señor. Tú tienes que ser un hombre o una mujer que fermente como la levadura en otros corazones. Las personas que empiezan a venir a la iglesia, que tienen poco tiempo, te están observando cómo vives, hermano. ¿Sí me explico? Y tú tienes que ser fermento de la buena conducta. Mira, probablemente a ellos no les parezcan muchas cosas porque aún vienen del mundo. Pero tú tienes que marcar la situación en la educación de tus hijos, en el trato con tu esposo, cómo llevas tu casa, cómo estás en tu trabajo, cómo te conduces en las finanzas, cómo predicas el evangelio. Todo esto es una fermentación que dice aquí, fermento de salvación para el mundo, porque alguien que tiene un Dios así va a querer de eso. Va a querer, va a decir, venga esa bendición. A veces el corazón es duro, lo sabemos, ¿sí o no? Es duro el corazón del inconverso como lo fue el mío cuando estaba inconverso. ¿Ustedes creen que yo llegué de buenas a primeras? No, yo me opuse,
Me opuse al llamado que me estaba haciendo Dios. Y me tuvo que traer así, mira. Entonces, de esa manera, hermano, dice aquí, y no tiene que valerse de una popularidad o de fama en el poder de Dios, en donde radica su eficacia. En el poder de Dios es en donde radica su eficacia. No necesitas ser famoso, no necesitas ser encumbrado, no necesitas meterte a la política, no necesitas hacer y hacer y hacer. No, simple y sencillamente con el poder de Dios, en donde radica su eficacia, tenemos que estar conscientes que a pesar de que el panorama suene sombrío, la iglesia no fracasa. La iglesia, la verdadera iglesia. O sea, cuando yo me refiero a la verdadera iglesia, no me estoy refiriendo a denominaciones. Ojo, porque nosotros somos bautistas, pero eso es lo de menos. En el cielo no va a haber denominaciones. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al verdadero creyente que está siguiendo la norma de Cristo y se está sujetando a Él. ¿Sí? Con sus luchas, con sus bemoles, con sus situaciones, con su aflicción, con lo que sea, hermano. Pero se está sometiendo a Cristo. Es su prioridad, es su pan de cada día. Y no es fanatismo, porque nosotros los cristianos tenemos que divertirnos también sanamente. ¿Sí? Tenemos que trabajar. Las bendiciones vienen a través del trabajo honesto. O sea, no, sino que verdaderamente dice aquí, el panorama sombrío no fracasa, sino florece y crece a la verdadera iglesia. Vean lo que dice Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. ¿Cuál les dije? Ok. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades jamás te harán cosquillas. ¿Cuáles son las puertas del Hades? Vas a tener tribulación. Ellos murieron, muchos como mártires, quemados. No se estaba refiriendo a Cristo eso, sino se estaba refiriendo a que ya no estás en condenación. ¿Sí? Y venga lo que venga, tú tienes asegurado tu futuro eterno, hermano. Lo tienes asegurado. Y eso realmente es lo más precioso. Por eso dice, la iglesia no fracasa, sino crece y florece, y va a hacer crecer y florecer a otros. Ok, y ya nada más para cerrar, esto es sencillo, el verso 34 y 35, ¿sí? Esto es aclarado que al hablar en parábolas, no era de último momento que el Señor en ese momento hubiera dicho, voy a meter esta nueva técnica para hablarles. No, esto ya estaba profetizado, hermano, dice la palabra ahí. Ya estaba profetizado por un profeta que se llamaba Asaf. Asaf está mencionado en 2 de Crónicas 29:30. Ahorita no lo busquen, porque eso nada más porque está ahí mencionado. Pero Asaf escribe el Salmo 78. Ahora sí vámonos al Salmo 78 del 1 al 5, que es lo que está diciendo ahí la porción de Mateo. Salmo 78. Salmo 78. Del 1 al 5. Y cito. Es más, algunos tienen una pequeña inscripción arriba. Vean lo que dice. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, másquil de Asaf. ¿Sí? Ese es el profeta del que está hablando el Señor Jesucristo en Mateo, en esta porción del 34 y el 35. Entonces dice, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres no han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. No era nuevo lo de las parábolas. El Señor Jesucristo como Mesías viene y las cumple para enseñar lo que estaba
desde antes de la fundación del mundo, ya destinado para salvación. La palabra de Dios es una palabra que revela de una forma, ¿cómo le llamamos? Que va avanzando, ¿cómo se le llama? Sí, en incremento. Esto los judíos no lo conocían. Y no lo conocían por las malas enseñanzas de sus predecesores. ¿Qué les dijo Cristo? Ustedes mataron a los profetas. Lo que les venían a revelar no lo quisieron entender. Y se fueron por lo temporal. La mayor parte del pueblo judío, cuando llega Cristo a la tierra en la plenitud de los tiempos, esperaba un político emprendedor que derrocara lo temporal de un gobierno romano o del que fuera. Perdidos estaban. ¿Ya se entendió? Hoy sucede algo similar. Viene Cristo a nuestra vida para que podamos entender todas las maravillas y preciosidades que Él destinó desde antes de la fundación del mundo como la verdad. ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios que llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, teniendo roña. Esa es la verdadera, sí, la verdadera explicación en el original. Teniendo el oído sarnoso, preferirán escuchar cosas que les hagan daño, pero a ellos les guste. Punto. Retomar, hermano, retomar la situación para que nosotros no nos pase a lo que los judíos. Es por eso que tenemos que ver la verdadera palabra de Dios. Es por eso que tanto la mostaza como la levadura son cosas pequeñas que se van incrementando en el corazón y que tú puedes influenciar a otros para que crezca. Para que ese corazón de la verdadera iglesia realmente sea expandido, hermano. Y las cosas que Dios reveló te vayas satisfaciendo con ellas. De una manera tan placentera que te sientes de verdad una tarde así, todos los días, no una tarde cada 15 días. Una tarde en el día o en la mañana, según sea tu tiempo, para que no descuides tus labores, y que entonces cuando abras la Biblia en un salmo, en Isaías, y no al azar, no vayas a ser de esas personas que, a ver qué Dios me habla ahora, y está la Biblia así cerrada y le abres ahí. Ahí está no. Elige, hermano, empieza a ver de lo que se predica, de lo que se predicó, para que tú en el momento en que estés leyendo, empieces a que te pase lo que a muchos verdaderos cristianos llegan hasta la lágrima para ver las maravillas que están escondidas ahí, que realmente renueva su espíritu, sus ganas de vivir, que si en ese momento ya no te sientes tan conmiserado. ¿Saben lo que es ser conmiserado? ¿Por acá? Ándale, que sufrido, ¿no? Como el sufridito, a ti todo te pasa, nadie me quiere, soy el más desafortunado del mundo. ¿No llegan a esos estados de ánimo? Y son parte del sistema caído que tiene el hombre. No, para que verdaderamente te levantes con el ímpetu del Espíritu Santo y digas, después de salir de una operación donde te quitaron el catéter doble J, que se siente de la fregada, unos analgésicos y lo que sigue, padre, lo que sigue. No, pastor, recupérese 15 días. No, hermano, lo que sigue. Que si tienes un dolor de cabeza, un dolor de espalda, algo que te impida, un analgésico y vámonos. Porque verdaderamente la enfermedad cuando te tire, entonces ahí vas a conocer muchas cosas. No, que todo esto que hoy vimos, hermano, sea el motivo de que se siga expandiendo como el grano de mostaza y la levadura en tu corazón el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra que tú hoy nos has traído, y te pedimos humildemente, Señor, que conforme a tu voluntad lo pongamos por obra, Señor. Que hoy salgamos de aquí con el deseo sincero de ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, someternos a tu voluntad, estudiar bien tu palabra, Señor, y sobre todo, Padre, no estar de acuerdo con todas aquellas cosas que no vienen de ti.
pero que verdaderamente, Padre, nos sentemos a orar por aquellos que inclusive las están cometiendo. Y que tengamos, como tú lo tuviste, compasión de nosotros, compasión de ellos, para poder orar y pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos como tú la tuviste de nosotros. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice...